Buenos días, hermanos. Buenos días. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración para guardar nuestros corazones respecto a la enseñanza de hoy. Como se los comenté, hoy día vamos a estar hablando respecto de la comunicación familiar. Y quizás se podrían preguntar en sus corazones qué tiene que ver esto con el tema de la familia directamente. Entonces, quiero hacer esta aclaración, hermanos, justamente porque cuando uno lee, revisa libros que hablan respecto a la familia, el tema de la comunicación es algo que sale comúnmente en los libros, no es algo inhabitual. Y por eso lo quise tocar. Por lo tanto, el tema del día de hoy no nace de ninguna conversación de alguna familia conmigo, ni no nace absolutamente de ninguna situación que se haya vivido dentro de la iglesia, sino que nace de observar cómo es que este tema también se aborda cuando se estudia la familia, ¿ya? Como dije al inicio, prefiero hacer esta aclaración para que nadie albergue en su corazón el pensamiento de que el pastor está hablando por mí, porque le comenté, porque le dije, porque escuchó. No, esto nace de revisar los temas que habitualmente se hablan cuando se hace consejería o se estudia respecto de la familia, ¿ya? Así que si llega esos pensamientos a su mente mientras está la enseñanza, deséchelo, porque no es así, ¿ya? Bien, dicho eso, le voy a invitar que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. Este va a ser nuestro texto guía para el día de hoy, pero vamos a estar revisando varios textos más respecto de la comunicación. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos das para poder ser instruidos por tu palabra, por tu voluntad escrita para nosotros, para poder mantener, reforzar familias que te honren y te bendigan, no solamente con sus roles, sino que también a través de la comunicación. Tú eres claro en tu palabra y te rogamos que también moldees cómo es que debemos comunicarnos entre nosotros. Gracias por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. Te rogamos que en todo tu nombre sea glorificado y nuestro corazón transformado, para que tu nombre sea enaltecido y puesto en alto. Te lo rogamos, Dios eterno, a través de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la enseñanza del día de hoy se titula Comunicación familiar bíblica. Comunicación familiar bíblica. Y si bien el tema de la comunicación es un tema general, de hecho, en Efesios 4:25 lo trata como un tema general más que un tema familiar, no podemos dejar de mencionar que la comunicación dentro del núcleo de la familia es una realidad, es una actividad muy importante. Y si no nace una buena comunicación desde el seno de nuestro hogar, difícilmente vamos a poder tener una buena comunicación hacia el resto. Sería una incongruencia gigante tener una buena comunicación con el resto y no dentro de la familia.
Tiene que ser al revés. Primero dentro del núcleo de la familia y de ahí que se expanda hacia nuestro entorno más amplio como el trabajo, la escuela, etc. No sé si ustedes se acuerdan, a esta altura de la vida ya muchos juegos que los menos jóvenes teníamos antes, hoy día casi ya no se practican. Entonces no sé si ustedes se recuerdan o escuchó o tuvo la oportunidad de jugar el juego del teléfono. O sea, no somos todos tan jóvenes. Y como ustedes se recuerdan, el juego del teléfono no es con el cordelito. El que uno se iba diciendo un mensaje y la idea era que entre más larga la fila, el último tenía un mensaje completamente distinto al del primero. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos comunicamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que hablar verdad. Lo acabamos de leer en Efesios 4:25. Con todos, insisto, este tema lo podríamos aplicar a cualquier situación. Hoy día lo estamos enfocando a la familia. En términos generales, nosotros en todo lugar tenemos que hablar verdad, aún más en el seno de la familia. Y con nuestro hablar, además, debemos procurar siempre la paz. Como dice Efesios 4, versículo 3, que tenemos que ser solícitos en guardar el vínculo de la paz, a través, obviamente, del Espíritu. Por lo tanto, imagínense si en este juego del teléfono estuviera o fuera necesario que a través de este juego llegara un buen mensaje al otro lado, porque de eso depende, no sé, la vida de alguien, la integridad de alguna persona. Necesitamos que el mensaje que lanza la primera persona sea el mismo que escucha la última persona. Hoy día hay como una variante no verbal de este juego, que es que se dibujan en la espalda. No sé si usted lo ha visto. Hay como 3, 4 personas, entonces todos tienen en su espalda una hoja, y el primero va dibujando, y la idea es que el último vaya dibujando lo mismo que lo que está dibujando el primero, pero a través de lo que siente en su espalda. Obviamente lo chistoso de eso es que el último termina haciendo un dibujo completamente distinto a lo que está dibujando el primero. Y eso también tiene importancia, hermanos, lo que ilustra eso, porque dentro de lo que nosotros comunicamos está la comunicación no verbal. Y es algo que también vamos a mencionar y vamos a ver bíblicamente el día de hoy. Entonces, tener una buena y clara comunicación es esencial para el trato dentro de la familia. Es sumamente central. Wayne Mack cita o comenta lo siguiente, y él dice: sin una buena comunicación no puedes tener el tipo de matrimonio o familia que Dios quiere que tengas. No se puede. Y lo podríamos ver desde el punto de vista, por ejemplo, de la exhortación mutua, que hemos mencionado cuando hemos hablado de los roles, de cómo el esposo o la esposa tiene que exhortar, amonestar en el Señor del rol que no está cumpliendo. Tiene que ser a través de una comunicación efectiva, de una comunicación que sea clara y precisa, porque si no, ¿en qué va a terminar? O en discusión, o en pelea, en división, en cualquier otra cosa, menos en lograr que el otro haga lo que Dios quiere que haga. Por lo tanto, es necesario que nosotros procuremos una comunicación efectiva. Dios, cuando habló y dejó el mensaje a través de los autores bíblicos, Él tenía un mensaje que que Dios quería que nosotros entendiésemos.
Y por eso, si ustedes recuerdan, cuando hicimos Panorama Escatológico, vimos de cierta manera el tema de las interpretaciones. Y es importante ver cómo yo interpreto las Escrituras a través de la historia, a través del contexto cultural, porque es eso lo que me da la información de cómo yo debo entender lo que Dios quiso decir, para poder aplicarlo hoy día a mi vida. En la comunicación efectiva que nosotros tenemos dentro del núcleo familiar, podríamos decir que esa comunicación efectiva es el proceso de compartir información con otra persona, de tal manera que el mensaje que da esa persona sea entendido como él quiere que sea entendido, no de otra manera. Por ejemplo, si yo voy y estoy en el refrigerador buscando qué comer y me pregunta alguien de la casa, ¿tienes hambre? Y yo digo, no tengo hambre, pero estoy buscando algo en el refrigerador. ¿Qué se entiende? ¿O el sonámbulo? Efectivamente, no concuerda lo que se está diciendo con lo que se está haciendo. Alguien podría hacer y decir, no, es que es solo para echarme algo a la boca, no sé. Pero dejemos esas excusas de lado y veámoslo desde el punto de vista que si mis acciones, mi comunicación no verbal no está de acuerdo con mi comunicación verbal, no estoy teniendo una comunicación efectiva. Porque estoy diciendo, no tengo hambre, pero estoy buscando algo que comer. Hay una discordancia, no hay una claridad en la información que yo estoy entregando. Y ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, ¿estás enojado? No. Y con gesto, con un rostro que obviamente dice lo contrario. Eso no es una comunicación efectiva. La comunicación efectiva es esencial, hermanos, para el crecimiento mutuo. Vamos a Efesios 4:29. Hoy tiene Efesios 4. Avancemos un par de versículos y veamos lo que dice Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, cuando yo hablo, cuando yo me comunico, tengo que buscar el crecimiento del otro. Ya, pero pastor, si le estoy diciendo que no tengo hambre, no lo voy a edificar. Pero tenemos que entender, hermanos, que la familia es el lugar donde uno crece, es un lugar de crecimiento. Lo mencionamos así en el seminario de adoración, lo mencionamos así en las primeras enseñanzas que tuvimos respecto de la familia. Por lo tanto, si mi comunicación no es la correcta, yo no voy a permitir el crecimiento. ¿Por qué? Porque la otra persona no va a saber comprenderme mis acciones ni mis palabras. Porque por un lado le digo una cosa y mis acciones dicen otra, o digo una cosa o hago algo y mis palabras no concuerdan. Entonces, la comunicación es efectiva cuando alguien que emite una información, tanto su información verbal como su información no verbal, comunican exactamente lo mismo. Por lo tanto, la segunda persona involucrada, el receptor de esa información, entiende lo que el otro quiere decir. Si alguien dice, insisto con el ejemplo del refrigerador, le dice, no tengo hambre, uno esperaría que no anduviera rastrojeando ni la bolsa del pan, ni el refrigerador, ni la despensa, porque son informaciones contrarias.
Y eso me hace decir, y a lo mejor llegar, y podría ser una conclusión muy, muy profunda respecto a una situación, pero si eso se va repitiendo en el tiempo, ¿me estará diciendo la verdad con el resto de las cosas? Y va generando división, va generando desconfianza. Entonces, entendiendo esto, hermanos, debemos procurar tener una buena comunicación, tanto con lo que digo como con lo que hago. Entonces quiero dejarles algunas preguntas desde ya de reflexión para su vida. No tiene que respondérmelas, sino que tómenlas para usted. Y hágaselas ahora, hágaselas semanalmente. ¿Fomenta la unidad, la armonía y el acercamiento emocional con su comunicación? Otra pregunta. ¿Tiende a unir a la gente con su comunicación? Una tercera pregunta. ¿Logra potenciar un lazo de amor fraterno con su comunicación? Todo esto, hermanos, la unidad, la armonía, el acercamiento emocional, el lazo de amor fraterno, tienen que crecer a la luz de cómo nosotros nos comunicamos. Si nuestra comunicación no está generando nada de esto, estamos en un problema. Por lo tanto, debemos vivir física y emocionalmente juntos a través de la comunicación. Somos familia y lo podemos extender a la iglesia. Si somos familia, tenemos que vivir físicamente, crecer físicamente. En 2 años más, los niños que están sentados allá atrás, ya no, obviamente no van a ser tan niños. Van a crecer físicamente, pero también queremos que crezcan emocionalmente también, con una unidad, no solamente con su familia sanguínea, sino que con todos los demás. Y también espiritual. Y si queremos eso, debemos de tener una buena comunicación. Entonces, debemos hablar verdad. Debemos de que nuestras palabras comuniquen lo que realmente nosotros queremos decir. Pero hay otras situaciones, hermanos, o otra parte de la comunicación que es muy importante. Y es la comunicación no verbal. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado? Quiero que entiendan la pregunta. ¿Cuántas veces han escuchado lo que no se ha dicho? Puedes decir, ya, pero pastor, si no se dijo, ¿cómo lo escucho? Y eso tiene que ver cómo yo manifiesto con mis acciones, con mis gestos, lo que estoy diciendo. Ustedes no han escuchado el dicho, yo creo que a todos en alguna manera, en algún momento de la vida, nos han dicho. Dice, oye, ¿estás contento? Sí, avísale a tu cara. ¿Sí se lo han dicho? Bueno, eso tiene que ver justamente con esto, porque uno ve un gesto en el rostro y obviamente se lee algo completamente distinto a lo que se está diciendo. Por lo tanto, estamos escuchando algo que no se ha dicho. Entonces, hermanos, la comunicación involucra elementos no verbales y eso tenemos que tenerlo sumamente claro. En algún momento vi como un video donde a un perro, una mascota, se le trataba con palabras, pero los gestos eran distintos, la forma de hablarle era distinta. Entonces al perro se le acercaba a la persona y le decía, tan feíto el perrito, tan hediondo que es, y el perro le movía la cola. Pero por el otro lado,
de forma enojada, prepotente, levantando los brazos, le decía: ¿cuánto te quiero, perro porquería, tú que me haces el día feliz? Y el perro se enojaba y lo comenzaba a ladrar. Y muchas veces eso nos pasa, hermano, porque con nuestra boca decimos algo, pero con nuestros gestos decimos otra cosa. El perro estaba entendiendo más con la comunicación no verbal, con el tono, con los gestos, más que lo verbal. No estoy diciendo que nosotros seamos perros, pero la información no verbal es muy importante. No la podemos dejar de lado. Dentro de los matrimonios generalmente pasa cuando a uno se le pregunta una cosa y el otro dice: no estoy enojado, no me pasa nada, etc. Y es como: ya te conozco. Sí, ya sé lo que te pasa. Entonces, es importante la comunicación no verbal. ¿Y sabe qué? Bíblicamente tenemos ejemplos de comunicación no verbal. En Génesis 2 y Génesis 3 tenemos el relato de la creación del hombre, pero también de la caída. Al inicio, el hombre andaba desnudo junto con la mujer y no sentían culpa. Dios bajaba, se paseaba con ellos y ellos no sentían culpa a pesar de que andaban desnudos. Ocurrió la caída. Y una de esas veces que Jesús bajó, Dios bajó para caminar con ellos, para conversar, su comunicación no verbal dijo mucho. ¿Qué pasó? Primero, se cubrieron porque sentían vergüenza. Segundo, se escondieron de Dios. O sea, no dijeron nada verbalmente, pero sus acciones, su comunicación no verbal estaba indicando que algo había ocurrido. Por otro lado, tenemos la historia de Jacob y José. Miren, déjenme una marca ahí en Efesios 4, vamos a estar revisando algunos pasajes, y vamos a Génesis capítulo 37. En este capítulo tenemos la historia, o parte de la historia, de Jacob con José y con sus hermanos. Y para nadie es desconocido que José era el hijo amado de Jacob. Lo amaba. Pero ¿cómo sus hermanos sabían que José era el hijo más amado de su padre? Versículo 4 de Génesis 37. Miren. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cómo lo sabían? Porque lo veían. Información no verbal. Entonces, podríamos revisar varios más, pero vemos en las Escrituras, hermanos, cómo la comunicación no verbal es importante. Y la información que nosotros entregamos a través de esa información no verbal, tenemos que nosotros procurar que sea conforme a lo que también nosotros estamos hablando. ¿Qué formas de comunicación no verbal tenemos? Primero, la mirada. El otro día jugando con mis niños, con mis hijos, ellos dicen algo y quieren que yo me ponga cara de enojado. Dicen, mira enojado. Y yo lo hago así y ellos entienden que uno está mirando enojado. Las expresiones faciales completas, no solo la mirada, también dicen mucho. Es como, tengo cara de nada, dice, estoy súper contento. Estoy súper contento de estar aquí. Oh, la felicidad me embarga. O sea,
mi cara no dice nada, pero obviamente si mis labios se giran hacia arriba, se levantan y genera cierta sonrisa, se entiende que una persona anda feliz. O sea, si yo ando así, decir, oh, anda feliz. Obviamente estoy exagerando mi expresión facial. La manera de vestir también dice mucho de la comunicación no verbal. La postura también. ¿A quién no le han dicho, oye, te he notado como más cabizbajo? Uno inevitablemente cuando anda triste o más melancólico tiende como a mirar hacia abajo, no andar más tan derecho. El tiempo, hermanos, también es una forma de comunicación no verbal. Decimos, no, en un ratito más te llamo. Y eso mismo. Y ese ratito se convierte en días, semanas. ¿Y qué estamos comunicando con eso? Podríamos estar comunicando que no quería hablar con esa persona, que no me interesa hablar con esa persona. Y yo puedo estar malinterpretando esa información, porque solamente a la otra persona se le olvidó, entre tanta cosa que tiene que hacer, por ejemplo. Pero nosotros deberíamos procurar que nuestra información sea la más clara posible. Y no decir te llamo en un ratito, sino apenas pueda te llamo porque estoy súper ocupado. Sería algo quizás un poco más claro, porque si se demora horas en llamarme, digo, estaba súper ocupado. Entonces muchas veces decimos más con la comunicación no verbal que con las mismas palabras que decimos, hermanos. Muchas veces. La comunicación no verbal es parte importante de la comunicación y una parte bastante poderosa. Ya vimos el ejemplo de Jacob. Sus hermanos no querían a su hermano José porque había un favoritismo de Jacob y no le podían hablar pacíficamente. A ese nivel de poder tiene la comunicación no verbal, de llegar a ese resultado. Entonces debemos lograr que nuestra comunicación sea una con la no verbal. Y eso nos acompañe siempre. Dicho de otra manera, tanto lo que decimos como lo que manifestamos con todo lo que mencionamos y varias cosas más, sea todo uno y no que esté en discordancia. Cuando la información no verbal, hermanos, no se logra mirar desde el punto de vista del otro, esa información no verbal puede ser mal interpretada. Algunos ejemplos. En primer libro de Samuel, capítulo 1, tenemos dos personajes. Primero tenemos a Ana. ¿Quién era Ana? La mamá de Samuel. Y por otro lado tenemos a Elí. ¿Quién era Elí? El sacerdote del templo. Ana, quien deseaba tener un hijo y no podía, llegó al templo un día que fueron a Jerusalén por las fiestas que habían, fue al templo a orar y ella lloraba amargamente. Su cuerpo lo manifestaba porque no podía tener un hijo y le decía a Dios y le entregaba su petición a Dios. Elí la vio y ¿qué pensó Elí? Que estaba borracha. Entonces tenemos la visión de Elí que ve a esta mujer en esa condición y pensó, está borracha. Y a lo mejor nosotros hubiésemos pensado lo mismo. Pero por otro lado está lo que realmente está sintiendo Ana, de un dolor profundo en su corazón, de manifestarle a Dios, de derramar su corazón
delante de Dios con aquel deseo que tenía de poder tener un hijo. Cuando Ana le dice a Elí lo que está sucediendo, Elí le dice, sigue, continúa, y él se retira. Por otro lado, tenemos en Hechos 2 lo que sucedió el día de Pentecostés. Estaban reunidos en un hogar y de repente descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego, se posó sobre la cabeza de las personas que estaban reunidas. ¿Y qué sucedió? Empezaron a hablar en lenguas. Ojo, lenguas quiere decir idiomas, no lenguas espirituales. Porque había gente afuera de la casa, y la gente que estaba fuera de la casa mirando, porque estos estaban reunidos en ese hogar, entendían lo que ellos estaban diciendo. ¿Y qué fue lo que dijeron los que estaban mirando y vieron, digamos, esto que estaba sucediendo dentro del lugar? Una vez más, están borrachos. Estaban malentendiendo lo que estaba sucediendo adentro. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros malinterpretamos un mensaje, no es algo que solamente está ocurriendo hoy, sino que tenemos ejemplos bíblicos. Pasó antes, sigue pasando hoy. El punto es que los que estaban afuera de la casa de Pentecostés, de cierta manera podríamos decir que daba lo mismo, porque eran no creyentes. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos procurar siempre toda la información y no tratar de sacar conclusiones de buenas a primera. No caer en nuestra primera impresión de lo que está sucediendo y con eso quedarnos. De cierta manera deberíamos ser como Elí. Solo en el ejemplo, porque Elí tenía la escoba en su casa. Pero Elí le confronta a la mujer y la mujer le responde, no la confrontó de buena manera, pero trató de buscar más información. Y eso mismo deberíamos hacer nosotros. No llegar a una conclusión a buenas y primeras con lo que estamos viendo o escuchando, sino que deberíamos ser cuidadosos en la información que yo estoy recepcionando, tanto verbal como no verbal. ¿Por qué no concuerdan? ¿Por qué me está diciendo esto y sus caras dice esta otra cosa? En el hogar es muy importante eso, porque tiene que ver, sobre todo para el esposo, con el rol de aprendiz, de conocer a mi esposa, de saber por qué me mira con esa cara cuando yo no hago algo. Veía ayer un video donde llegaba la esposa donde el esposo y le decía, necesito hablar contigo. Y el esposo empezaba, ¿qué no hice? ¿Habré dejado la tapa del baño arriba? ¿No habré cortado el pasto? ¿No saqué la basura? Y daban vuelta en la situación. Llegaba el esposo donde la esposa le decía, necesito hablar contigo. Y la esposa le decía, ¿qué hiciste ahora? Entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nosotros entendemos la información, cómo se presenta. Porque cuando la primera responsabilidad es de aquel que emite el mensaje, de tratar de que se me entienda lo que yo estoy manifestando. Pero también tenemos una responsabilidad de aquellos que escuchamos el mensaje, de tratar de comprender lo que el otro me está diciendo.
no lo que yo estoy pensando, no lo que yo creo, lo que mi experiencia dice, sino lo que el otro me está tratando de decir. Wayne Mack comenta lo siguiente. Dice él, la comunicación no verbal es continua y poderosa, pero a la vez es fácil de ser malinterpretada. Por consiguiente, si vamos a construir nuestra familia como Dios quiere, debemos tener mucho cuidado al mandar y recibir mensajes no verbales. La familia se desintegra muchas veces por fracasar en este aspecto de su relación. No dejes que te pase a ti. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos comprender el valor que tienen las palabras. Y tenemos que obviamente poner cuidado con esto, hermanos, porque yo no estoy cayendo o yendo a lo que lamentablemente muchos falsos maestros dicen, que tu palabra tiene poder. No, hermanos. Yo no soy Dios. Yo no digo, hágase la luz y la luz se hace. Yo no tengo poder para eso. Pero tampoco es desconocer el valor y de cierta manera el poder que tienen nuestras palabras. Ya lo dice Santiago. La lengua, que es un miembro pequeño, pero puede generar un fuego que incendia la creación. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que nuestras palabras tienen un valor y pueden también romper, pueden echar por tierra, pueden destruir, pero también, como dice Efesios 4, tienen que buscar la edificación. Dicho de otra manera, con nuestras palabras, con nuestra comunicación, tenemos el poder o de destruir o de edificar al otro. Ahora la pregunta es, como hijo de Dios, ¿qué debo buscar yo hacer con mis palabras? Siempre edificar. Lo dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Todos necesitamos ser edificados. Tenemos muchos pasajes donde Dios nos regala este don del habla, de poder comunicarnos, y que manda o ejemplifica de que el habla va a producir buenos efectos. Por ejemplo, Proverbios 10:11 dice, manantial de vida es la boca del justo. Proverbios 10:21, los labios del justo apacientan a muchos. Proverbios 10:31 dice, la boca del justo producirá sabiduría. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces vemos finalmente, hermanos, que nuestras palabras tienen que ser dirigidas para apacentar, para producir sabiduría, para producir vida, para alentarnos, también para exhortarnos y también para amonestarnos, porque eso también es edificación. Por lo tanto, hermanos, debemos procurar utilizar nuestras palabras para edificar. Guardar silencio también es pecado. Frente a ciertas situaciones, y yo hago, como se dice, la vista gorda, es pecado. Porque yo no estoy ejerciendo el don de edificar a mi hermano, edificar a mi esposa, edificar a mis hijos, a mi esposo.
y si lo expandimos, edificar a los demás miembros de la iglesia. Por lo tanto, hermanos, para ir concluyendo, ¿estamos atentos a cómo nos comunicamos? ¿Has meditado en esto alguna vez? ¿De cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo te estás comunicando con tu familia? ¿Habías pensado en evaluar tu comunicación no verbal? ¿De cómo tus gestos están quizás ensombreciendo lo que quieres decir o exagerando lo que quieras decir? Y una pregunta aún más importante: ¿qué harás a contar de hoy para que tu comunicación sea realmente efectiva? Tanto tus palabras como tu comunicación no verbal sean una y comuniquen realmente lo que tú quieres decir. Mantener una familia unida depende de cómo nos estemos comunicando. Nunca, hermanos, nunca des por sentado que escuchaste lo que no se dijo. Si tienes dudas, pregunta. El otro día en mi trabajo, una compañera se acercó, me dijo: oye, escuché esto, ¿es verdad? Y yo le dije: no, o sí, da lo mismo. Y le di las explicaciones. Me dijo: perfecto. A mí me gusta, dijo, cuando escucho algo así, ir a la fuente. Hermano, ¿y qué buen ejemplo es el de ella para nosotros? Tomando el ejemplo del inicio. Quizás algo muy de la vida diaria y no tiene quizá mucha relevancia, pero es solo por continuar con el ejemplo. Si alguien yo le pregunto, si en el ejemplo del triste refrigerador que todavía sigue abierto, le digo: ¿tienes hambre? No. ¿Qué debería hacer yo? Acercarme. Dice: oye, pero ¿realmente no tienes hambre? Veo que estás buscando, te preparo algo, ¿quieres que te ayude? ¿Falta algo? ¿Quieres comer algo especial? No lo sé. Pero no quedarse con la duda. No decir: ya, otra vez me estaba mintiendo. No. Hermano, quizás no es el mejor ejemplo. O de frentón no es el mejor ejemplo. Pero hay situaciones que nosotros debemos enfrentar. Y si la comunicación no verbal difiere de la verbal, no tengo que quedarme yo con lo que yo entendí, sino que decirle: bueno, ¿qué quieres realmente decirme? ¿Estás o no estás enojado? ¿Estás o no estás molesto? Y clarificar, no dar por sentado las cosas. Porque eso no genera unidad, genera divisiones, malentendidos que a la larga pueden traer varias complicaciones. Y sobre todo cuando hay niños de por medio. Si uno de los dos castiga al hijo, el otro no tiene por qué quitarle el castigo porque sí. Se sigue la línea. ¿Te castigó tu papá? ¿Estás castigado? Nada que decir. ¿Te castigó tu mamá? Tu mamá te castigó, yo no te voy a levantar el castigo. Después en privado, mientras los niños no escuchan: oye, ¿por qué? Yo creo que no debería haberlo castigado. O el castigo a lo mejor fue muy severo. Pero no desacreditar lo que el otro hizo. Porque ¿qué señal de comunicación le estamos dando a nuestros hijos? Es que el otro no tiene autoridad. Es que si uno no puedo conseguir las cosas con el otro. No. Los papás tienen que ser uno. Y eso es parte de la comunicación que les damos a nuestros hijos. Y así ellos van entendiendo que también deben ser de una sola línea. Y debemos también fomentar en ellos que hablen con la verdad. Bien, hermanos, espero que lo que hoy día vimos a la luz de la palabra les sea de mucha bendición en sus hogares. Si se comunicaban efectivamente, la gloria es para Dios.
Si no lo hacían, hoy es la oportunidad de que comiencen a hacerlo, para glorificar más a Dios, para ser más unidos, para construir hogares como Dios quiere que sean, para la gloria de Dios. Y por supuesto que también extensible esto para todas las demás comunicaciones que tengamos, sobre todo en la iglesia. Dios les bendiga. Vamos a orar para concluir la enseñanza de hoy. Padre Santo, vamos ante tu presencia agradecidos por este tiempo que nos has dado de poder reflexionar de lo importante de cómo nos estamos comunicando dentro del núcleo familiar. Te damos gracias porque tu palabra nos da la guía, las directrices de cómo es que nosotros debemos comunicarnos. Ayúdanos porque muchas veces con nuestros gestos, con nuestro rostro, con nuestra mirada, decimos cosas muy contrarias a lo que nuestras palabras dicen. Ayúdanos a ser conscientes, a ser sensibles a cómo nos comunicamos con lo no verbal, para ser completamente honestos, no de doble cara, no de doble ánimo, sino que en un sentir comunicándonos efectivamente los unos con los otros, para que así tu nombre sea glorificado, sea puesto en alto, y nuestras familias, nuestros hogares, también, Dios amado, crezcan y se fortalezcan en la verdad de tu Evangelio. Te damos gracias en esta mañana. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.